Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios y amigos que escuchan. Vive Jesús esperando, vive Jesús vive Jesús momentos agradables, vive Jesús, aleluya, y que el Señor sea con cada uno. Vive Jesús de ustedes, vive Jesús. Estoy hablando, vive Jesús, aleluya, vive Jesús, aleluya, siervo escogido. Y el pueblo de Dios, vive Jesús. En la predicación anterior, vive Jesús, estaba hablando, vive Jesús, aleluya, de una herencia escogida en el Salmo 16. Y esta continuación, vive Jesús, estoy hablando del pueblo de Dios, vive Jesús. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, vive Jesús, versículo 9 al 10, vive Jesús. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vive Jesús. Pueblo escogido, vive Jesús, para llevar las buenas nuevas. Y para nosotros ser escogidos, vive Jesús, tenemos que tener virtudes. Esas virtudes, vive Jesús, tiene que tener gracia, vive Jesús. Porque a través de la gracia del Señor, vive Jesús, nosotros tenemos misericordia. Y cuando nosotros tenemos misericordia, vive Jesús, aleluya, que nosotros a través de la gracia recibimos el amor, la bondad, la compasión, el favor y la misericordia. Y la misericordia de Dios. Cuando nosotros, el Dios que nos llamó, nos adquirió, vive Jesús, a precio de sangre. Vinimos de las tinieblas, vinimos a la luz, vive Jesús. ¿Y para qué Dios hizo eso? ¿Para que nos quedáramos sentados en las casas? No, amigo, hermano, es para que nosotros, a través de la misericordia y de todo esto que el Señor ha puesto en nosotros, misericordia, bondad, amor, compasión, favor y gracia sobre nosotros, entonces nosotros la echemos hacia adelante, vive Jesús. Porque cuando Dios nos da algo a nosotros, no es para que nosotros las encejemos en el closet, sino es para que nosotros las echemos hacia adelante y podamos dar misericordia a los demás, vive Jesús. Porque es a lo que Dios nos llama, vive Jesús. Pueblo, vive Jesús, escogido, somos linaje. Dios viene escogiendo desde el principio. Dios escogió a Abel. Abel, sabemos la historia que le pasó, a Caín lo mató, vive Jesús, y luego cogió a Set y siguió escogiendo gente que estuvieran dispuestas a trabajar por un pueblo, que estuvieran dispuestas, vive Jesús, aleluya, a pasar el mensaje de la palabra fuera como fuera, por estos medios, oyendo personalmente hacia las personas, hacia las casas, hacia donde sea, vive Jesús. Dios nos escogió, vive Jesús, a la luz para que nosotros pasemos esa luz hacia adelante, vive Jesús.
O sea que Dios nos tiene, vive Jesús, una responsabilidad, vive Jesús, que si nosotros, dice que si por gracia recibimos, demos por gracia, vive Jesús. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a través de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo, vive Jesús. Y si nosotros, vive Jesús, somos pueblo santo, pueblo escogido, vive Jesús, nosotros tenemos que ser agradecidos. Hay dos gracias. La gracia que Dios pone en nosotros, que a través de esa gracia Dios nos da amor, bondad, compasión, favor, misericordia. Vive Jesús. Y está la otra gracia, que es particularmente, a veces una persona hace un favor, nos hace un favor y nosotros le damos la gracia. Nosotros con esa gracia lo estamos alabando, vive Jesús. Esa gracia que nosotros tenemos, hacemos favor a los demás y los demás nos alaban. Los demás, cuando también nosotros nos hacen un favor, nosotros le damos la gracia, lo alabamos, lo ensalzamos, porque esa es una gracia que la persona tiene, el amor, la compasión y la misericordia, y ayuda a los demás, vive Jesús. Y nosotros, Dios nos ha llamado, vive Jesús, aleluya. Dios escogió a Jesucristo, vive Jesús. Dice, si leemos el versículo 7 anterior y el 8, dice, pues, dice, para vosotros, pues, lo que creéis en Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser piedra del ángulo, vive Jesús, piedra de tropiezo, la roca, vive Jesús. Hay a veces que el mundo nos desprecia, vive Jesús, pero a través de la gracia que nosotros hemos dado y que nosotros tenemos, vive Jesús, y hemos dado a los demás, pues las personas nos dan la gracia, vive Jesús. O sea, somos alabados. No importa que nos desprecien como despreciaron al Señor, vive Jesús. Porque nosotros lo que estamos esperando es, como prediqué anteriormente, recibir la herencia que Dios tiene para nosotros. Porque Dios nos llamó de las tinieblas a la luz para darnos una herencia. Pero primero nos dio la gracia a través de Jesucristo. Si nosotros buscamos, vive Jesús, aleluya, todas estas personas que el Señor llamó anteriormente, a José, Moisés, Abraham, vive Jesús, Samuel, David, toda esta gente tenía la gracia de Dios, porque Dios lo puso para bregar con un pueblo. Y la gracia de Dios tiene ese amor y esa compasión para usted poder trabajar con la gente. Para eso es que Dios nos da esa gracia, para que nosotros a través de los ministerios, el don ese que Dios nos da, podamos bregar, tengamos capacidad para bregar con un pueblo, vive Jesús, con nuestros hermanos. Pero si no tenemos esa gracia de Dios, vive Jesús, no nos pongamos delante de un pueblo a tratar, vive Jesús, porque no vamos a tener victoria, vive Jesús. Sabemos que a Moisés se le hizo un poquito fuerte al principio, vive Jesús, aleluya, porque él tenía un pueblo grande, pero Dios le puso gente capacitada, gente con gracia, y él no miró, él estaba trabajando solo. Entonces se le quejó a Dios, vive Jesús. Así sucede a veces, muchos pastores tienen su gente de gracia,
y no ven la gracia. Moisés le dice a Dios, tú no has visto gracia en mí y tú no ves que estoy trabajando solo. Sí, pero Moisés no había visto la gracia en los demás que estaban con él, porque él se creía que podía trabajar solo. Muchos pastores que a veces quieren trabajar solo y ellos mismos se matan, vive su salud trabajando solo y pierde su ministerio. Yo tuve un pastor, vive Jesús, aleluya, que él decía, usted viene aquí a sentarse y a escuchar, mis predicaciones, porque yo aquí no vengo a ser evangelista ni misionero. Al fin y al cabo tenía 55 años y murió del corazón, porque él lo hacía todo, él era hasta chofer de guagua. Y eso es lo que pasa cuando Moisés se le quedó al Señor. El Señor le dijo, no, manda a reunir los ancianos. Y cuando se reunieron, el Señor le dijo, le voy a dar de tu espíritu. Y todos cayeron en el espíritu de Dios para que entonces pudieran trabajar en acorde con Moisés, vive Jesús. O sea, porque tenemos que tener la gracia de Dios todos unidos para poder trabajar con aquellos que vienen a nuestro lado y necesitan esa gracia y esa misericordia de Dios. Porque Dios no usa a gente que no tiene esa gracia de Dios. Jesucristo tenía la gracia y a través de la gracia de Jesucristo está el ministerio cogiendo por todas partes del mundo, vive Jesús, aleluya, donde se predica la palabra del Señor, aunque es rechazado el Evangelio, tenemos que seguir hacia adelante, vive Jesús, porque todas estas cosas es para la gloria de Dios. Y el video anterior que yo hice es para que nosotros somos herencia escogida, para que nosotros podamos recibir esa herencia el día que nos vayamos de aquí, vive Jesús. Porque eso es lo que Dios prometió. Dios tiene una herencia para nosotros, vive Jesús, aleluya, que es la vida eterna, vive Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar y luchar, como hizo Jesús hasta la muerte y los discípulos. Ellos lucharon y no negaron, vive Jesús, aleluya, a Dios en ningún momento. Y hoy están en las primeras páginas que se llama la Biblia. Sus nombres aparecen en el Nuevo Testamento, vive Jesús. Y aquellos grandes hombres que trabajaron anteriormente que ellos en el Viejo Testamento también están en el libro de la vida. Aquellos que se echaron hacia atrás y que no hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, lea la palabra del Señor para ver dónde es que ellos están. Vive Jesús. Que Dios te bendiga en esta tarde. Mi nombre es Ernesto Pagán, Ministerio Sanos y Bendecidos, oración familiar. Te doy gracias, Padre, te alabo y te glorifico porque tú eres santo. Bendice, Señor, la familia alrededor de la tierra. Bendice sus hijos, los niños y todos aquellos, Señor, que sean bendecidos. Guárdalos en la escuela, a los niños, los jóvenes, Señor. Guarda a los ancianos, donde quiera que se encuentren ancianos. Y guarda principalmente a tu pueblo en estos tiempos de angustia, Señor, poderoso santo. Porque vienen días peores, pero yo sé que tú estás con nosotros. Y venga lo que venga, seguiremos esperando esa herencia que tú tienes para nosotros, porque somos pueblo tuyo, pueblo santo, pueblo escogido. Amén, pueblo amigo, que Dios te bendiga. Y estos medios los bendigo también y muchas gracias. Bendiciones.